Vamos a comenzar así como están, con un momentito de silencio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repiten después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para los que no me conozcan, mi nombre es Cristian, soy misionero laico o seglar. Me pidieron compartir con ustedes y he pensado en compartirles algo que va a tener mucha importancia el próximo domingo 16. El Papa, el 16 de este mes, es decir, este domingo, va a canonizar a varios beatos. O sea, vamos a tener nuevos santos en la iglesia. Y entre ellos hay un mexicano. ¿Alguien de pura casualidad sabe quién es? José Sánchez del Río. José Sánchez del Río, exactamente. José Sánchez del Río. Y voy a hablar de él porque vale la pena. Se sabe algo de él. Me imagino que los que contestaron sabrán algo de él. Pero hay que hablar demasiado de este chico. Y digo chico porque 14 años tenía cuando dio la vida por el Señor. 14 añitos. Un niño o preadolescente, como le quieren llamar. Primero vamos con los datos biográficos así por encimita. Él nació el 28 de marzo de 1913 en Zaguayo, Michoacán, en México. Fue parte de una familia generosa en la vida, como eran generalmente las familias de antes. Posible más de uno de ustedes viene de una familia generosa. ¿A qué me refiero generosa? A que no le tenían miedo a tener hijos. O sea, aquí lo que voy a tratar de hacer no nomás es contarles sobre ellos, sino vamos a aplicarlo. Porque si no queda como todo romántico, qué bonito el niño, etcétera. No, vamos a aplicar eso que representa ahora San José. Bueno, ya le estoy poniendo el San, ¿verdad? Bueno, ya lo podemos decir, pues ya es domingo ya. San José Sánchez del Río, o el beato José Sánchez del Río, aplicarlo en nuestras familias, porque no puede quedar algo como lejano. Él, como cualquier otro niño de 14 años, de su época y de la nuestra, está llamado a ser santo. Entonces, regreso con esto de las familias. Aquí, generalmente, y no me dejarán mentir las mujeres, ya como por el segundo hijo, el mismo pediatra te dice, ¿sabe qué? Cuídese, ya un tercero puede ser problema para la salud. Y las asustan. Cuando tu abuelita tuvo 12 y de partera, ni siquiera en hospital, de partera. Bueno, José Sánchez del Río, gracias a Dios, tuvo unos padres generosos con la vida. Fueron 7. Él tuvo 3 hermanos y 3 hermanas, y con él son 7. Fue bautizado el 3 de abril. O sea, nació el 28 de marzo y ya el 3 de abril lo estaban bautizando. Otra cosa para aplicarlo en estos tiempos. Hoy es tristísimo, pero tristísimo, y eso lo he visto en muchos estados, en muchas parroquias de diferentes estados de aquí de la nación. Casi cuando ya vienen bautizando a los niños, pues nada, ya casi tienen bigote. Es tristísimo cómo hemos relativizado el sacramento de sacramentos que es el bautismo. La familia de José Sánchez del Río
sabía que lo más importante hay que darlo primero. Y así eran las familias anteriormente, ¿eh? Escárbenlo con su abuela, con su bisabuela, y era así. No, que no pasara más de un mes para bautizar al niño. Evidentemente esto tiene tu argumentación, porque pues aquí en un ambiente donde hay bastantes protestantes te van a salir que no, que los niños se bautizan. Bueno, es otro tema. En mi website, en mi página de internet, tengo temas en donde hablo sobre el bautismo. Pero aquí yo le estoy hablando a católicos y está claro que los padres, gracias a Dios, los padres de José Sánchez del Río fueron generosos en dar vida, y fueron generosos en dar vida espiritual, que es la más importante, que comienza con el bautismo. Así que José nace el 28 de marzo y el 3 de abril ya lo estaban bautizando. Habla mucho de la familia de los papás de José Sánchez del Río, porque a veces queda el santo, José va a ser el que va a ser canonizado, pero nos olvidamos de quién lo motivó a llegar a ese grado de santidad. Y aquí hay que decirle y hay que darle el crédito a unos papás que desde que nació le quisieron dar lo más importante, el primer sacramento, el bautismo. En el tiempo de José Sánchez del Río, hay un sacerdote que escribió un libro de él y que es interesante porque recoge ciertas oraciones de la época que rezaban los católicos mexicanos de la época, y pone una oración bellísima. Yo nomás toco un fragmento de esa oración, porque cuando leí ese fragmento de esa oración, yo dije, con razón este padre que está escribiendo un libro sobre José Sánchez del Río, lo puso en el libro que habla de José Sánchez del Río. Porque este pedacito es como si estuviéramos resumiendo un poco la vida de José, o de Joselito que le llamaban, ¿eh? Entonces, es decir, a lo que le estoy diciendo es, este niño va a ser canonizado el domingo, va a ser santo, pero tiene un pasado concreto. Decía el cardenal de Guadalajara hace muchos años, cuando se canonizaron a la primera tanda de santos, de primeros mártires, allá por el año 2000, el cardenal de Guadalajara dijo algo bien interesante. Dice, hemos de aprender de nuestros mártires mexicanos que el martirio no se improvisa. No es de que de pronto le llegaron al mártir, lo arrestaron, ¿das la vida por Cristo? ¿No la das la vida por Cristo? No, pues toca, pues ya, ¡pum! No, ya la venían dando de alguna manera. Y cuando este sacerdote recupera oraciones antiguas, o sea, que se oraban en el tiempo de José Sánchez del Río, uno entiende por qué José Sánchez del Río comenzó desde muy pequeñito a madurar con su fe. Miren este trozo de esta oración que se hacía en los tiempos de José Sánchez del Río, que estábamos hablando de los años 20 en México. Gracias te doy, gran Señor, y alabo tu gran poder, que con el alma y el cuerpo me dejaste amanecer. Así te pido, Señor, me dejes anochecer en gracia y servicio tuyo y sin llegarte a ofender. Es decir, que desde que te abre los ojos hasta que te acuestes, Señor, que yo esté haciendo tu voluntad. Que yo esté haciendo tu voluntad. Apliquémonos a nuestro tiempo. No levanten la mano para que no se den color, pero ¿cuántos al despertar lo primero que hacen es agarrar el celular? Bueno, te la paso para apagar la alarma, tranquilo. Bien. Pero ¿cuántos hacen más que apagar la alarma? Se meten a Facebook, a Instagram, revisan el correo a ver si no tienen mensajes. Y el primer momento de abrir los ojos no es consagrado al Señor. No fue así con José Sánchez del Río. Que cuando abría sus ojos, esta oración tan sencilla: gracias te doy, gracias Señor, y alabo tu gran poder, que con el alma y el cuerpo me dejaste amanecer. Así te pido, Señor, me dejes anochecer en gracia y servicio tuyo y sin llegarte a ofender. Los mártires, los santos no se improvisan, tienen su historia de ir trabajando de a poquito. Vemos
Vamos a darle una repasadita a cómo estaba el ambiente ahora legal o político en México. Porque es muy común decir, no, pues José Sánchez del Río, es que antes eran otros tiempos. Antes era como, o sea, es casi como que me dicen, antes era más fácil ser cristiano. Ahorita nosotros la tenemos difícil. ¿Sí? Mira, nada más darle una repasada a cómo estaban las leyes en México en tiempo de él, vamos a saber por qué se desató una persecución en México el siglo pasado. Persecución, bueno, ya no he verificado en los libros de texto, pero hasta toda mi escuela, hasta la secundaria, yo no vi una sola página de los libros de texto en la escuela que hablaran de la persecución del gobierno a la Iglesia Católica en México. Es como una cosa como que no pasó. Yo me vine a enterar en mi adolescencia dentro de la iglesia, pero es una parte como que en la historia de México no pasó nada. Por algo será. Hay que decir que las leyes que ahorita les voy a mencionar, hay que decir todas las cosas con sus letras. Prácticamente el 80-90% de los presidentes mexicanos han sido masones. Les reduzco rapidito lo que es la masonería. Ciertamente uno entiende, la masonería como que ataca a la iglesia, pero la masonería no ataca a la iglesia por atacar a la iglesia, sino porque la masonería tiene un principio que se llama el naturalismo. ¿Y qué significa el naturalismo? Que solamente existe esta realidad, ya no hay trascendencia. Creen en un Dios como arquitecto, pero que está lejos, no hay una relación. Y entonces por eso es algo similar se llegan a las conclusiones similares a las que decía el Imperio Romano en tiempo de Jesús. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, tú dale, como después de que te mueras no hay nada, dale. El problema es que ¿quién es el que te dice? Espérate, aquí estamos de paso. Tú tienes un espíritu. Hay salvación y condenación eterna. ¿Quién lo dice eso? La iglesia. Por lo tanto, la masonería siempre hace todo lo posible de atacar a la iglesia. Ha infiltrado los seminarios en la historia. Por eso tenemos a veces sacerdotes, obispos, que lo que hablan es todo menos católico. O sea, la masonería se mete en las leyes. Y el mejor ejemplo es México. La mayoría de nuestros presidentes son o fueron masones. México tiene una historia mitificada. ¿Quién es el padre de la patria de México? Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. Eso es lo que nos han dicho. Pero lo que no te han dicho es que el verdadero libertador de México es Agustín Iturbide. Pero como Agustín Iturbide era un católico bien hecho, hay que decir que Miguel Hidalgo, por muy cura que sea, estaba compactando un poquito con los masones, por muy cura que sea. Por eso los comulgaron también en un punto, y después le levantaron la excomunión. Pero el verdadero libertador de México es Iturbide. ¿Qué pasaría si te dijera que lo de los niños héroes es un mito, que no fue real? Yo nomás te la dejo ahí. Si te interesa, profundiza en la historia de México y nos la han dorado la píldora. ¿Por qué? Porque el gobierno ha sido masón y tiene intereses de quitar a Dios y todo lo que fuera trabajo de Dios verdaderamente. Entre ellos, el gran, y lo estoy diciendo irónicamente, Benito Juárez. Hasta nos aprendemos la frasecita, ¿va? Entre los individuos como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz. Cosa que él no cumplió, porque expropió las propiedades de la iglesia. Entonces, todo comenzó por Benito Juárez, cuando él empezó a meter muchos años atrás. Pero ya después, en el tiempo de José Sánchez del Río, algunos estados empezaron a poner leyes muy severas. Por ejemplo, el Estado de México, Tabasco. Les voy a dar algunas cositas de lo que decían esas leyes, nada más para que entiendan. Queda prohibida de una manera absoluta la práctica
de la confesión, debiendo advertirse que esto será tanto dentro como fuera de los templos, es decir, no te podías confesar ni adentro ni afuera del templo. Y que en el caso de que se llegue a descubrir una infracción a lo dispuesto en este punto, se castigará al ministro, es decir, al sacerdote infractor, con el destierro del estado o el país, es decir, lo sacarían del estado o hasta del propio país, y aún con la pena de muerte, con la pena capital. Esto ya se estaba manejando. Esto me parece es del Estado de México, o de no, yo creo que es desde el Estado de México. Ya empezaba a trabajarse esto. Otras de las restricciones, que cuando transite el sacerdote por la calle, irá vestido de civil, sin ningún adminículo que le sirva de distintivo a su ministerio. Yo no sé, a lo menos en Jalisco, muchos sacerdotes todavía siguen vistiendo de civil. Viene desde esta época. De hecho, muchas veces otros que ignoran esta época critican. ¿Cómo que los sacerdotes te tendrían que vestir como sacerdotes? Tú no sabes de dónde viene la cosa. De hecho, muchos artículos de la Constitución que afectan a la iglesia siguen ahí, simplemente no se están aplicando. El día de mañana nos llega otro loco a la presidencia y los puede aplicar, porque no es que los hayan quitado. Cuando ya empezó con los estados, entonces se vino para la Constitución de 1917. ¿Y la hicieron quiénes? Pues puros masones, pero es interesante. Dentro de los que hicieron la Constitución de 1917 teníamos masones, pero teníamos inclusive exseminaristas, pero resentidos. Gente que había estado dentro de la iglesia, pero resentido con la iglesia. No hay peor enemigo que uno de los tuyos en contra tuya. Esto pasa hasta de los nazis. Muchos de los nazis peores de Alemania tenían raza o pasado judío. Tú dices, pues bueno, un poco de misericordia con el judío. No. A veces hasta con migración. ¿Quién es el que maltrata más a veces al inmigrante? Un inmigrante latino. Latino. Pongámoslo a nosotros. Yo a veces les pregunto a los lugares donde voy, ¿y aquí de qué trabajan? No, pues que todo eso, no sé, jardinería o la obra, etcétera. Y encontrar gente sencilla que dice, prefiero tener un jefe gringo que uno latino, porque el latino me paga una miseria, porque me explota, etcétera. Tú dirías, debería ser al revés. Pues fíjate de dónde se metió el demonio en estas partes de las leyes en México. Ciertamente los masones, pero los masones en conjunto de gente católica, gente que había estado en el seminario formándose para sacerdote, pero que en un punto de su vida se echó a perder, y esto hace un daño grandísimo, grandísimo. Llegó entonces Carranza, de 1915 a 1920. Él no tocó realmente la Constitución, aunque sí hubo destellos de persecución ya desde 1915. De hecho, el padre Galván es uno de los mártires de ese tiempo. O sea, ya hubo mártires, pero en realidad no aplicó esas leyes tan severas. Después llegó Obregón, que también no las aplicó tanto, pero cuando la aplicó sí empezaba a apretar un poquito más. Por ejemplo, en el tiempo de Obregón es cuando pusieron la bomba de dinamita en la Basílica de Guadalupe. Yo no sé si han visto que hay una parte en donde está un crucifijo todo arrugado. No le hizo nada a la imagen, pero arrugó el crucifijo. Ese es del tiempo de Obregón. Y adivinen, el gobierno de Obregón, ¿quién fue? Pues sabrá Dios, ¿ah? Fue el tiempo en donde expulsaron al nuncio del Vaticano en México. Entonces Obregón, también como Carranza, se mantuvo calmadito, pero cuando aplicaba la ley era todavía un poquito ya más fuerte. Empezaba a hacerse fuerte. Hasta que rematamos con el que es realmente el que desató todo de manera cínica, abierta, que fue
Plutarco Elías Calles. Que sea dicho de paso, y aunque pueda incomodar a ya sea los que me estén viendo después por internet o acá, adivinen qué, Plutarco Elías Calles es fundador del PRI. Fue el primero. Y Plutarco Elías Calles sí comenzó a meter mano ahí. Sí comenzó a meter mano. Atención con esto. ¿Por qué me fui hasta Carranza? Me hubieran dicho, hombre, ya queremos entrar en lo bueno, cómo fue Joselito, José Sánchez del Río. ¿Por qué nos avientas desde Carranza? Pues hubieras llegado ya con Plutarco Elías Calles de una vez. Porque les dije que tenemos que aplicarlo a estos tiempos. Ningún daño, ningún mal, salvo algunas raras excepciones, llega así de trancazo. Siempre es un proceso. Siempre es un proceso. Llega otro y aprieta más, llega otro, hasta que ya no te puedes defender. Es como el que mete la rana en una olla con agua fría y le empieza a subir la temperatura y ya está tibio, etcétera. Y el punto es de que cuando ya llega a un punto de hervir, ya la rana, por más de que quiera salir, ya está, sus músculos están atrofiados, ya no puede brincar y la cocina sin problema. Así nos las están barajando en este momento. Aborto, cuando comenzó en los 70s, no, a ver, en el caso extremo, en ningún caso es justificable el aborto, en ninguno, ni en violación ni en ningún caso. Si alguien quiere profundizar, tengo yo charlas sobre eso en mi website. Pero bueno, decían, bueno, en caso de violación, en caso de que venga enfermo el niño, en caso de peligro de muerte de la mamá, eso es como para introducirlo. Una vez entrado, bueno, ¿cuál es el problema en también a la niña que va a perder la secundaria o a la muchacha que va a perder la universidad? Y así hasta no tener límite. Nos acaban de cambiar la definición de matrimonio el año pasado. Ya matrimonio no es hombre y mujer. Puede ser hombre y hombre, puede ser mujer y mujer. Y la gente se ríe. Pero yo les digo, el día de mañana no se les haga raro que matrimonio puede ser 2 con 3, 3 con 4, un perrito, 2 gatitos. Lo que se te antoje. Es que ya cuando abriste, se puede meter lo que sea. Lo que sea. En México se hicieron marchas para defender a la familia y esta educación de la ideología de género que quieren poner en el país. Y en las redes sociales uno me decía, dice, pero, porque yo les dije, prepárense para ser arrestados. Y les digo a ustedes, prepárense para ser arrestados. Cuando cambiaron la definición el año pasado del matrimonio, yo no sé si supieron de la juez de Kentucky que no quiso casar una unión homosexual. ¿Para dónde fue? Para el bote, para la cárcel. Yo sí te digo, prepárate para ser encarcelado. Si te mantienes firme al orden que Dios ha puesto en la sociedad, prepárate. Ya vienen tiempos en donde nos va a tocar cárcel o exclusión. De mí se acuerdan. Antes, yo lo vengo diciendo esto desde el 2006 y me decían, no seas exagerado, pesimista. Ahí tienen pues. Ahí tienen. Entonces, México ha visto esto en su vecino. Nosotros no aprendimos de lo que estaba pasando en Europa y en Canadá, que ya vienen súper adelantados en esto. Y alguien en la red social me dice, no exageres. A ver, dime en qué parte de la ley esta que quiere poner el presidente Peña Nieto de la ideología de género en México dice que te van a arrestar. Y lo que le terminé contestando es esto. Es que el primer paso es meterlo. El segundo paso es legislarlo, hacer leyes. El tercer paso es enseñarlo en las escuelas. El cuarto paso es, si estás en contra de eso, vas para la cárcel. Si hubieran metido la ley desde el principio, el que no esté de acuerdo con esto, vas para la cárcel, ¿nos hubiéramos dejado? No. Pero ya que lo aceptamos, ya que es ley, ya que lo vienen enseñando en las escuelas, ¿quién va a reaccionar? Y el que reaccione, ya sabe cómo le va a ir. Pues mira, que aquí se manejó igual. Cuando ves cómo lo manejó Carranza, desde Benito Juárez, de cómo lo manejó Carranza, cómo lo manejó Obregón, ya cuando llega Plutarco Elías Calles, es porque ya el terreno estaba preparado para decir, ahora sí, vamos duro contra la iglesia.
¿Qué hizo este compadre? Para empezar, quiero decir una cuestión que se me hace bien interesante. A Plutarco Elías Calles le decían el turco. Cuando se habla de turco, se hace mucha referencia al Islam. Yo siempre separo los islamistas de los musulmanes. Hay musulmanes muy buenos, ¿eh? Yo tengo amistades a musulmanas. Pero los islamistas o los yihadistas, estos que están matando a nuestros hermanos en Siria, en Irak, estos se están metiendo y cada vez se van a meter más. ¿Por qué? Para que una cultura viva por 25 años, tiene que tener un promedio de natalidad de 2.1. Es decir, alrededor de 3 hijos. En Europa, la mayoría de países está por debajo de eso. Aquí vamos a lo mismo, con la tontería de los anticonceptivos, con la tontería del aborto, con todo eso. El problema es que, ¿qué está pasando? Que ¿quiénes son los que siguen teniendo hijos? Los islamistas. Francia, nos va a tocar ver, Francia, en no más de 10 años va a ser mayoría islámica. El problema es que van a llorar cuando muchos de estos islamistas quieran imponer la ley Sharia. Y entonces, cuidado con los cristianos, porque vas a ser relegado. O te me conviertes a ser musulmán. Ahí es donde Europa se va a arrepentir de estas políticas, porque creemos que no va a pasar nada. España tiene un déficit de población española, no de población neta. ¿Por qué? Porque son los inmigrantes, pero inmigrantes árabes los que están teniendo hijos en España. Entonces, esto lo saco porque, mira, qué interesante, a Plutarco Elías Calles le decían el turco. El turco. Pues los turcos más radicales se están metiendo en Europa y no tardan acá, No tardan acá, de mí se acuerdan. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos olvidado de Dios, del orden de Dios, de la familia, de respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Nos van a despedazar. Nos van a despedazar. Y les repito, estoy hablando de los fanáticos yihadistas. Hay musulmanes que mis respetos. De hecho, hay musulmanes con los que se puede trabajar muy bien con ellos, Se inventó Plutarco Elías Calles la Iglesia Católica Mexicana. No van a obedecer al Papa, yo les voy a poner un Papa. Y literalmente puso un sacerdote resentido con la Iglesia Católica. Gracias a Dios, cuando se murió se arrepintió y bueno, menos mal. Pero le ayudó a Plutarco Calles, ¿para qué? Para dividir. ¿Saben en dónde se ha hecho esto y sí prendió? En China. Hoy en China hay 2 iglesias. Los que son fieles al Papa están celebrando escondidas en China. Y está la Asociación Patriótica Católica, que es la forma como el gobierno chino controla a los católicos, y eso sí pueden ir a la misa, etcétera. Pero ¿quién elige los obispos? El gobierno. Si el gobierno está a favor del aborto, entonces estos católicos tienen que estar a favor del aborto. Y los que son fieles, a escondidas, y hay persecución. Hoy, en este día, en China se están persiguiendo católicos fieles al Papa. Porque ahí sí prendió esto de hacer una iglesia para fragmentar, para dividir. En México, gracias a Dios, ni porque lo puso Plutarco Elías Calles, presidente, pegó. Porque hay que darle gracias a los que sean mexicanos, hay que darle gracias a Dios que nuestra tierra ha sido bendecida con una fe muy especial. Y esto no me lo digo yo como mexicano, me lo decía un cardenal del Caribe, una vez que hablando de esto de las batallas, porque ellos saben, él era cubano, es cubano, cómo entró el comunismo en Cuba, y dice, a nosotros casi sí nos arrasaron en la iglesia, y yo veo a ustedes mexicanos cómo se les vino esto y no se vinieron abajo, les quisieron poner otra iglesia diferente y no permitieron. Es una gracia que diría un amigo sacerdote, pues esa es la ventaja de tener a la patrona ahí, ¿va? A la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, se empezó a hacer publicidad. De hecho, hay unos, si hubiera tenido PowerPoint les enseñaba imágenes. Había como un cartelito, como con un zapato,
pisando a un sacerdote y decía, y eso se repartía en las calles, si quieres casa segura, no dejes entrar al cura. Y tú dirías, pues es chiste, pero es publicidad. Si alguien tiene sed y lo primero que se le antoja es una Coca-Cola, mijito, la publicidad de la Coca-Cola ya se te metió hasta el tuétano. Las mismas empresas saben que la clave está en repetirte y repetirte y repetirte y repetirte la misma cosa. Los marxistas, los comunistas decían, miente, 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 que la mentira repetida termina por ser verdad. Revisémonos. Tú vienes a la iglesia muy católico y toda la cosa, pero nada, prendes el carro y te avientas unos corridotes o te avientas un reggaetón. Eso lo estás metiendo, y una y otra y otra y otra vez. Por eso somos cristianos con dos imágenes diferentes. Muy santos aquí, pero después en tu trabajo o con tu esposa, etcétera, te comportas como el corrido. Porque es lo que estás repite y repite y repite en tu cabeza. Siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, en el caso del reggaetón. Ustedes saben que son letras muy vulgares. Si tú escuchas reggaetón, 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 y de pronto estás sola o solo con tu novio o con tu novia en el carro, ¿serán que rezarán el rosario? Y eso no lo cuidamos. Y fíjate que los malvados, por algo dice Jesús que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Saben cómo hacerlo. Yo te pregunto, los mejores artistas, las mejores películas, los mejores productores de hoy, ¿están al servicio de Dios? Y tú pagas. Tienes el descaro de ir a pagar un CD de una cantante que es blasfema y le pagas. Y pagas un concierto de esos. Y pagas una película blasfema. Aunque no quieras, que a cada quien se revisa. Pero fíjate que aquí hay un lavado de cerebro y chance cuando quieras reaccionar como la rana ya no te dé. Ya vamos tarde. Hay que empezar a abrir los ojos, porque lo que le pasó en el tiempo de José Sánchez del Río no es muy diferente con lo que está pasando actualmente. Fíjate otra. Empezaban a hacer manifestaciones el gobierno en contra de la iglesia o anticatólicas, supuestamente a favor de la ciencia. Dejemos el fanatismo de la fe, ahora es la ciencia, la razón y toda la cosa. Y pues suena inteligente y uno dice, pues sí será. Pero los que no, ¿no quieres ir a la marcha? Pues mira, yo conozco a tu jefe en el trabajo, En verdad, ¿qué pasaría si te quito del trabajo? De esta se acuerdan de mí. Cada vez en sus trabajos hay que ir monitoreando porque les van a ir cerrando el cuello, Ya no les digo si son capaces de dar la vida como los iraquíes o como los sirios, que están poniendo el cuello literalmente porque les cortan la cabeza. Yo te digo si tienes capacidad de defender al Señor a costa de que te desempleen. Esto lo estaban viviendo, Una vez que calles, pone en práctica estas leyes, ¿cuál es el siguiente paso? Pues reafirmarlas con unas leyes más agresivas. Y se hizo lo que se llamó la ley Calles. Nomás les digo algunas cositas de esa ley para que vean cómo se empezó a enardecer todo. Queda prohibido celebrar actos de culto público en el exterior de los templos. Esto hace unos años se estaba maquinando, y yo creo que se sigue maquinando, nomás abajo del agua, aquí en Estados Unidos. Se quería cambiar el término libertad religiosa por libertad de culto. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú tienes libertad de culto es, tú quieres rezarle a Diosito, a la Virgencita, en tu casa, métete, pero no pidas hacer una procesión afuera en la calle. Esto es lo que empezaron a decir. Mira, ustedes quieren ser católicos, adentrito de su casa, por favor, Pero fuera ya va a ser delito. La ley Calles también hacía que toda la educación, incluso la impartida en escuelas particulares o católicas, debe ser laica
Por tanto, sacerdotes no pueden dirigir escuelas. Será encarcelado el sacerdote que diga que los artículos de la Constitución no obligan en conciencia. Por ejemplo, yo me escuché, es absurdo, pero mucha gente dice, ¿por qué los padres se andan metiendo en política? Están diciendo que no se puede votar por alguien que está a favor del aborto. Mijito, eso no es política. Eso es lo mínimo de moral y ética que tienes que saber. No podemos apoyar a personas que van a desbaratar la vida del ser humano más inocente, que es el que está en el vientre de la madre. Pero muchos sacerdotes, muchos católicos se quedan calladitos. ¿Por qué? Porque ya empiezan a sentir la presión. Pues en este tiempo ya empezaron a meter la presión. Hay de aquellos que digan, porque nosotros tenemos que obedecer la ley, pero las leyes justas. Las leyes justas. El cristiano tiene que ser el mejor ciudadano, siempre, que respeta la ley, que a veces ni siquiera lo demostramos porque nos pasamos una luz, nos estacionamos en donde no nos tenemos que estacionar, hacemos un montón de cuestiones en donde tú dices, ¿verdaderamente eres cristiano? No lo demuestras en cómo te tratas en la sociedad, pero también nosotros tenemos el derecho de no obedecer, por mucho que lo diga el presidente, de no obedecer leyes injustas. Y aunque el aborto sea ley y no haya problema, un católico ni puede apoyarlo, ni puede recomendarlo, ni puede hacerlo. Punto. Entre otras leyes injustas que hay, ¿no? Los bienes se los quitaron a la iglesia, ya los templos pasaron a ser parte del Estado. Se urge a todos los sacerdotes que quieran ejercer como ministros de culto registrarse para obtener la autorización de los gobernantes civiles, pues las autoridades estatales determinan el número máximo de sacerdotes que pueden ejercer dentro de su territorio. Mira qué inteligente. Plutarco Elías Calles dice, mira, no voy a condenarlo a los sacerdotes así porque se me puede venir. México en ese tiempo era 99.9% católico. Y dijo, bueno, voy a permitirlos, pero en cada estado, en cada ciudad, va a haber un número restringido. Y si llega a haber uno más, lo mandamos para otra parte, etcétera, para tenerlos controladitos. La contravención de la presente ley será castigada en los ministros que ejerzan su ministerio sin estar inscrito en el libro respectivo de registro. Sí, los que no se registraran, ahí les iba mal. Hasta con 1 año de prisión, y en los presidentes municipales que registran un número mayor del señalado, sí, también le iba a presionar a los gobernadores y todo eso, con la igual pena. Sí, castigaban, arrestaban al sacerdote que no se registraba y al gobernador o al ministro propio del estado por no haberlo registrado. Entonces fíjate la presión cómo se va metiendo. Con multas hasta de 100 pesos y pérdida de su empleo, con inhabilitación hasta por 5 años para el desempeño de cualquier cargo o empleo público. No, pues decían los gobernadores, pues vamos a obedecer lo que diga papá. No les queda de otra. La iglesia, ¿qué decía? La iglesia decía, hay que hacerlo todo con paz, con diálogo, para ir retractando eso. Pero se enteraron y entendieron de que cuando tú agotas todo lo necesario, no es inmoral el levantamiento armado. Dejémonos de boberías, El Papa mismo lo ha dicho con aspecto de Siria. Un cristiano no se puede agarrar a un fusil y hacer la guerra, ¿no? Por nomás, ¿no? Pero existe la lícita defensa. Los que dicen, no, pero un católico que se va a la guerra, un católico que se levanten armas, etcétera, no, eso no, es la paz. Siempre me gusta ver, vamos a ver. Imagínate que tienes hijas o si tienes hijas y entra un violador y las quiere violar. ¿Qué vas a hacer? Le pones su mesita, un cafecito. Mira, te voy a explicar por qué violar está mal, mijito. Sí. No, ¿qué es lo que pide Dios cuando una persona quiere ir a violar a tus hijas? ¿Qué pide Dios? ¿Que te cruces de brazos? ¿O que hagas todo lo necesario para defender a los que te ha dado? No es lo mismo paz, que es lo que quiere Dios, que pacifismo. Hay muchos pacifistas que dicen, no, pues toca aguantarse. No, pues espérate, ¿cómo que toca aguantarse?
Entonces, aunque la iglesia no motivó a tomar las armas, los cristeros, o sea, el grupo cristero que realmente se levantó en armas contra el gobierno, la iglesia no los condenó. No los condenó. Ciertamente, a los que canonizó, tiene que verificar que verdaderamente no hayan sido de alguna manera bélicos, ¿verdad? Entonces ahí hay una controversia por ahí. Pero el punto está en que la iglesia, desde el Papa Pío XI, dijo: es totalmente entendible el levantamiento armado cuando se han agotado todas las cuestiones de diálogo, de todo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó? Los obispos cerraron templos. ¿Por qué? Tal cual dicen: no se cerrarán los templos para que los fieles prosiguen haciendo oración en ellos. Los sacerdotes encargados se retirarán de los mismos para que eximirse de las penas que les impone el derecho, el decreto del Poder Ejecutivo. Es decir, se dejó de celebrar la misa, los sacramentos. Tuvo que ser en privado. La iglesia le dejó las iglesias a los fieles para que las defendieran, pero muy pronto el gobierno ahí metió mano. Y fue una manera de protesta. Este es el contexto en el que vivió Joselito. Ahora sí me voy como flecha y van a entender muy bien lo que voy a decir de él. Primero, cuando se levanta los cristeros, el ejército cristero contra los federales, él le pide permiso a su mamá y a su papá de poderse unir al ejército cristero. Y dice: no, estás muy chiquito, no. Y entonces, una de las frases que más él repetía es que nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo. Y con esa frase los convenció. ¿Por qué? Porque eran papás que lo que más querían de su hijo es que fuera santo, que fuera el cielo. Y el niño quería dar la batalla precisamente porque veía la relación del cielo, de defender a su Dios. Nada más que pues le dijeron: ¿sabes qué? Pide ser corneta, abanderado, etcétera, pero no te metas a agarrar armas, etcétera. Con esa condición lo dejaron ir. Y se fue con un amigo, Trino, se fue. ¿De dónde le empezó a surgir esto de unirse a los cristeros? Se enteró de el asesinato de Anacleto González Flores, que es un beato, yo digo un santazo, un laico, casado, con hijos, pero tremendo ese hombre, tremendo. Llegó a ver fotos del padre Agustín Pro, no sé si lo conocen, fue un sacerdote también asesinado, pero él fue muy chistoso porque él se vestía de albañil, cambiaba, etcétera. A veces lo iban persiguiendo los federales y agarraba a una muchacha como si fuera su esposa, ¿va? Para confundir. Fue muy creativo el padre Pro. Entonces, este niño empieza a ver el testimonio de los que van adelante de él. Yo te pregunto, ¿tus hijos, al ver cómo vives, estarían dispuestos a dar la vida por Cristo? ¿Estarían dispuestos a llegar a este nivel de cruz al verte? Porque tú vas adelante de ellos, ¿eh? Te cito nomás unas frasecitas de Anacleto González, que cuando Joselito se enteró de que lo habían matado, se impulsó, dijo: me toca a mí. Ya Anacleto hizo lo necesario, ahora me está pasando el estandarte a mí. Checa cómo escribía Anacleto: bendición para los valientes que defienden con las armas en la mano la iglesia de Dios. Maldición para los que ríen, gozan, se divierten siendo católicos en medio del dolor sin medida de su madre. Para los perezosos, los ricos tacaños, los payasos que no saben más que acomodarse y criticar. La sangre de nuestros mártires está pesando incesantemente en la balanza de Dios y de los hombres. El espectáculo que ofrecen los defensores de la iglesia es sencillamente sublime. El cielo lo bendice, el mundo lo admira, el infierno lo ve lleno de rabia y asombro. Los verdugos tiemblan. Solamente los cobardes no hacen nada. Solamente los críticos, o los criticones se podría decir, no hacen más que morder. Solamente los díscolos no hacen más que estorbar. Solamente los ricos cierran sus manos para conservar su dinero. Ese dinero que los ha hecho inútiles y tan desgraciados. A mí me dicen: tú hablas a veces muy fuerte. Pues mira, o sea, ya cuando escuchas cómo habla un mártir, pues yo ni a los talones le llego.
Y esto lo estaba entendiendo el niño. Quizá tus niños solamente están embrutecidos con su Wii, con su novela, con su artista favorito. Y yo digo, el día que esto se ponga fuerte aquí, ¿les va a alcanzar para responder? No. Ve lo que hacía un niño de 14 años, enterarse de lo que decía un líder como fue Anacleto. Al punto que cuando matan a Anacleto, aún con sus 14 años dice, me toca a mí. Bien pudo haber dicho, no tengo 14 años, a ver, ¿quién agarra el lugar de Anacleto? No, toma responsabilidad con 14 añitos, con 14 niños, añitos. Entonces se va con José Trinidad Trino, otro amiguito, se une a los cristeros. Cuando llegan los cristeros dijeron, no, estos son unos espías, los tratan mal. Pero ya cuando se dice, no, la verdad que sí, estos quieren estar con nosotros, pues lo ponen como mandadero, calentar tortillas en el cuartel de los cristeros, bañar los caballos, etcétera, de eso nada más. Después le enseñaron a tocar la trompeta. Todas las tardes rezaba él su rosario, se ha dicho de paso, y le gustaba cantar al cielo, al cielo, al cielo quiero ir. Se le oía mucho cantar a Joselito esa canción. ¿Qué pasa? Que llega un ataque de los federales contra los cristeros y el general con el que iba, Joselito, le matan el caballo. Entonces José Sánchez del Río le dice al general, tome mi caballo. Y le dice, no, chico, córrele, porque ya vienen. Respuesta de José Sánchez del Río. Yo soy chico, usted hace más falta que yo. Viva Cristo Rey. Y el general tomó el caballo y pues evidentemente llegaron los demás y arrestaron a Joselito y a Lorenzo, otro niño, otro adolescente. Los iban a fusilar, nada más para asustarlos, pero no los fusilaron. Les dijeron, a ver, ¿saben qué, muchachos? Mejor, ¿por qué no se unen a nosotros? Es decir, ustedes saben dónde están escondidos los cristeros, saben muchas cosas, ¿por qué no se unen con nosotros y así no los fusilamos? Respuesta de José Sánchez del Río: me han apresado porque se me acabó el parque, o sea, las municiones, pero no me he rendido, Ah, no, pues entonces ahora sí. Lo llevan a la cárcel, a una mazmorra, ni era cárcel, una mazmorra, húmeda y todo, a él y a Lorenzo. Y desde ahí le escribe a su mamá. Era la que más le preocupaba a su mamá, José Sánchez del Río. Les voy a leer la carta que escribió José Sánchez del Río a su mamá, para ver el tipo de cristiano que era este muchacho. Le dice: mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero no me importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero contento porque muero en la raya al lado de nuestro Dios. No te apures por mi muerte, que es lo que te mortifica. Antes, dile a mis otros hermanos que sigan el ejemplo que su hermano, el más chico, les dejó. Y tú haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. Salúdame a todos por última vez, y tú recibe por último el corazón de tu hijo que tanto te quiere y verte antes de morir deseaba. José Sánchez del Río. 14 añitos, y vean la madurez de ser humano, de fe. De ahí lo llevaron al bautisterio de Zaguayo, de su ciudad. Es decir, las iglesias las hacían literalmente establos. Entonces lo metieron donde decían los bautizos, ahí lo metieron, junto con Lorenzo. Y el que estuvo a cargo de juzgar a José Sánchez del Río fue nada más ni nada menos que su padrino. Era un diputado, Picasso. Les voy a dar rapidito nada más el perfil de Picasso, porque ojo, cuando se enteren quién fue el que condenó a José Sánchez del Río, que además que era su padrino, ustedes dicen, ustedes hoy están en un grupo de oración,
y se dice en católico, mañana puede dar la vuelta a la tortilla si no se cuidan de lo que le afectó a Picasso. Picasso venía de una familia cristiana. Tuvo 2 hermanas religiosas adoratrices. Cuando muere Picasso, todavía un hijo de él se hace sacerdote. Entonces dices, pues, ¿cómo puede ser que este hombre haya condenado a José Sánchez del Río, teniendo ese pasado tan católico? ¿Qué pasó? Él se prestó para un falso testimonio, que calumniaron a un sacerdote que supuestamente que andaba con una mujer, etcétera, y no era cierto. Y entonces él fue como un falso testigo. Y entonces el obispo les pide a estos que estaban calumniando al sacerdote que una reunión con ellos, pero puso una cortina y atrás el sacerdote. Entonces, a ver, cuéntenme todo. ¿Qué ha hecho mi sacerdote? No, pues esto y esto y esto. De pronto abre la cortina, aquí está ese sacerdote. Y entonces se les cayó el teatrito. Entonces se vio tan humillado Picasso de que lo agarraron en su calumnia, en su mentira, que ¿qué crees que hizo? En vez de pedir perdón, la regué, mentí, etcétera, hizo lo que muchos hacen: empezarle a buscar dónde está mala iglesia para criticarla. O sea, para tapar su porquería, buscar porquería en la iglesia, ¿va? Y se empezó a podrir, y se empezó a podrir, y se le empezó a endurecer el corazón al punto de que no se compadeció de su ahijado mismo, de su ahijado. Se terminó vendiendo por puestos políticos, con el gobierno evidentemente anticristiano, etcétera. Al principio, Picasso le dice a José Sánchez del Río, le dice, ok, mira, vamos a hacer un trato. Vete al extranjero y prepárate como militar para que sirvas a las fuerzas federales. Es la única manera con que no te voy a hacer nada. Vete, yo te pago, yo te ayudo, te vas al extranjero, te haces militar y después vienes a nosotros para servir al gobierno federal. Respuesta de José Sánchez del Río: primero muerto, yo no me voy con los changos, nunca con el perseguidor de la iglesia. Si me sueltan mañana regreso con los cristeros. Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Estos son sus pantalones de este niñito de 14 años, que sabe que esta respuesta es su pena de muerte. Una vez que estaba ahí arrestado, al ver caballos, tenía gallos de pelea Picasso ahí, era el excremento, todo eso, y dice, se sale, llega al altar y le corta el cuello a los gallos de pelea de Picasso. Dice, al menos se va a hacer una profanación menos, ya no va a haber peleas de gallos aquí. Ya se imaginarán, al siguiente día llega Picasso, ve a sus gallos muertos y súper enfurecido le dice, ¿sabes lo que has hecho? ¿Sabes lo que vale un gallo de pelea? Respuesta de José Sánchez del Río: lo único que sé es que la casa de Dios no es palenque ni corral. Estoy dispuesto a todo. Fusíleme para que yo esté delante de nuestro Señor. Estos son palabras de un niñito de 14 años. En ese momento, uno de los achichincles de ahí, borregos que están del lado del gobierno nada más porque les dan cash, llega y golpea le da un golpe a José Sánchez del Río, que me acuerdo mucho de Jesús contra los fariseos, cuando le dice, si he hablado mal, dime que, si no, ¿por qué me pegas? Que le llegaron a fracturar el pómulo a nuestro Señor. Aquí le fracturaron la nariz a José Sánchez del Río. Ya la última parte. Después de esto, evidentemente, Picasso dice, vamos a ejecutarlos. Y entonces empezó por Lorenzo, el otro niño. Lorenzo sí se puso muy nervioso. Y José Sánchez del Río era el que le daba ánimos a la hermanita, al amigo Le decía, no te hagas para atrás, ni tengas miedo al dolor, porque duran nuestras penas mientras cerramos los ojos. Cuelgan a Lorenzo en la planza de un árbol, lo cuelgan. José Sánchez del Río, pues impresionado de que están matando a su amigo ahí, le da
a Lorenzo lo que llama un síncope, que es, le falla un poco el corazón y literalmente se pone tieso. Entonces creyeron que pues no, pues ya, lo matamos, lo bajan, se lo llevan a un sepulturero, los federales, y cuando vio el sepulturero que no estaba totalmente muerto, les dice: oh, no tengo preparada la tumba, avísenme con más tiempo, etcétera. Yo lo entierro, déjenmelo aquí. Y ya, pues lo revivió, etcétera, y se salvó. Y Lorenzo va, ya apenas se recupera y se va nuevamente con los cristeros. No lo mataron. Pero José Sánchez del Río, cuando veía esos cedros, esos árboles, robles en la plaza, su mamá recordaba que de chiquito, cuando ya se sabía que ahí colgaban a los cristianos, a los católicos, una vez Joselito, más chiquito, le dijo: estos cedros deben llamarse las puertas del cielo. Detrás del miedo está el cielo. Jesucristo murió por nosotros, ahora hay que volverle la copa. Más chiquito. Y ahora sí, quedó sentenciado. Ya en el cuartel le escribe una carta a su tía, que fue lo último que escribió, te la leo. Querida tía, estoy sentenciado a muerte. A las 8:30 llegará el momento que tanto he deseado. Te doy las gracias por todos los favores que me hiciste tú y Magdalena. No me encuentro capaz de escribirle a mi madre. Tú me haces el favor de escribirle también a María. Dile a Magdalena que conseguí que me permitieran verla por última vez, y creo que no se negará a venir. Salúdame a todos y tú recibe, como siempre, y por último, el corazón de tu sobrino, que mucho te quiere y verte desea. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. José Sánchez del Río. Aquí la tía le captó una cosa, que cuando le dijo no dejen de venir, la tía entendió que lo que estaba pidiendo era la comunión. Entonces lo que hizo la tía es ir como último favor: bueno, si ya lo van a ejecutar, déjenme verlo, y que se coma una cena la última vez en su vida. Nada que en la cena pues venía la comunión, ¿verdad? para que José Sánchez del Río, que le dijo con esas palabras claves que quería la comunión. No se enteraron, gracias a Dios, los federales. Y ya, casi llorando, José Sánchez del Río se aguantaba, pero pues ya despide a la tía. Muchas gracias, tía María, te encargo a mi mamá, dile que no se apure, que ya me gané el cielo. ¿El martirio qué fue? Lo golpearon salvajemente. Lo más duro de él, le cortaron las plantas de los pies, o sea, le quitaron las plantas de los pies y lo hicieron caminar desde el cuartel hasta el cementerio. No estamos hablando de pavimentado, estamos hablando de empedrado, de terracería, de un niño que tenía mutilado las plantas de los pies. Imagínense el dolor, y además ya le habían dado su buena golpiza. Cada vez que le golpeaban, cada vez que sentía más dolor, él decía: viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Era lo único que podía estar haciendo. Cuando llega al cementerio, le quebran la quijada con un culetazo de una bayoneta, y el muy hipócrita de su padrino Picasso, que fue el que lo mandó ya a matar, pues como era tardecito, no vamos a despertar a los vecinos con balas, entonces mátenlo con otra forma que no haga ruido. Lo acuchillaron con un machete en el pecho, la espalda y el cuello. Hay una versión de otros que estuvieron alrededor, en donde dicen que cuando estaba ya desangrándose, José Sánchez del Río le dice: y si por el desangramiento no pudiera hablar, sépase que voy a mover este dedito, y cuando mueva este dedito voy a estar diciendo: viva Cristo Rey. Cuando le entraron los navajazos, el sepulturero da constancia que dice: cuando le entraba, lo que decía era: viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Llegó el punto en donde, riéndose, uno de los asesinos, los federales, le dice: ¿qué le vamos a decir a tu papá? A ver, ¿qué recado quieres que le dé? Y José Sánchez del Río le dice: que nos veremos en el cielo, viva Cristo Rey. Y eso le enfureció tanto. O sea,
Esperaba el federal que dijera, por favor, ten misericordia de mí. No. ¿Le quieres dar un mensaje a mi papá? Dile que en el cielo nos vemos. ¡Viva Cristo Rey! Entonces sacó el arma y aunque supuestamente no tenían que disparar, le disparó en la sien y ya lo mató. Y lo pasaron a la tumba, a la fosa. Conclusión. Primero me gustaría concluir con otro texto de Anacleto que tanto admiraba a Joselito. Admiraba a Anacleto. Alguien que verdaderamente busquen de este beato, Anacleto González, que ojalá también lo canonicen pronto. Tremendo el hombre, tremendo. Fíjate lo que decía Anacleto, que nos sirve para conclusión. Hoy debemos darle a Dios fuerte testimonio de que de veras somos católicos. Mañana será tarde, porque mañana se abrirán los labios de los valientes para maldecir a los flojos, cobardes y apáticos. Todavía es tiempo de que todos los católicos cumplan su deber. Los ricos que den, los criticones que se corten la lengua, los díscolos que se sacrifiquen, los cobardes que se despojen de su miedo y todos que se pongan en pie, porque estamos frente al enemigo y debemos cooperar con todas nuestras fuerzas a alcanzar la victoria de Dios y de su iglesia. Estas palabras, si no las quieres tomar hoy, guárdalas, porque va a ser proféticas. Yo ya las podría decir hoy. Ya vamos tarde, ¿eh? Lo que se nos viene para este país, para Europa, para todo lo que son los países occidentales, de mí se acuerdan. Si no tomamos... Y fíjate que lo que está diciendo es, cada quien comience a ser verdaderamente católico en su entorno. No está diciendo, háganse milagros ni nada por el estilo, ¿no? Si tú eres un mecánico, sé honesto. ¿O qué? ¿Vas a seguir mintiéndote que te sientes católico porque tienes tu Virgencita de Guadalupe en el taller, pero haces trampas para sacar un dinerito más? Cada quien revísese en su vida, en su trabajo, en su familia. Ya vamos tarde en esto, ¿eh? Y fíjate que José Sánchez del Río, en una vida ordinaria, forjó una fe que le dio la valentía de todo lo que te acabo de explicar. ¿Cómo se hace eso? Yo te cito a un bueno, él ni siquiera es beato, estaba apenas su proceso de beatificación, argentino, él no es mártir, un empresario tremendo, se llama Enrique Shaw. Y Enrique Shaw decía una cosa que yo te la llevo, que si quieres quedarte con algo del tema, quédate con esta frase de Enrique Shaw, que está la clave. Dice, palabras más, palabras menos, decía Enrique Shaw. Yo quiero hacer cada actividad del día, por pequeña que sea, con el amor que debería de tener si me llamaran al martirio. Te la repito. Señor, yo quiero hacer cada actividad del día, por pequeña que sea, con el amor que necesitaría tener si me llegaran a llevar al martirio. Así que, si estás haciendo unos frijoles, tú decides, señora. Si lo haces quejándote porque todo a mí, etcétera, o sí, señor, esto lo hago con todo el amor, aunque después sean malagradecidos mis hijos, que te faltó sal, etcétera, yo lo ofrezco por ti. Yo cada actividad lo hago por ti, por amor a ti. Yo no estoy esperando que me agradezca ni mi viejo, ni el del grupo, ni nada por el estilo. Esa es la clave. Finalizo con una cosa que hacían los primeros cristianos. Algunos cristianos llevaban como una moneda en donde tenía un lado un buey arando, y del otro lado un buey o un toro sacrificado. Y los cristianos lo llevaban porque decían, estamos listos para lo uno o para lo otro. Porque los primeros siglos fue de persecución terrible para los cristianos. ¿Qué significaba? Señor, estoy listo para morir por ti en el día a día, como el buey que está arando la tierra, etcétera, día a día. Listo, Señor, estoy listo para morir en lo cotidiano, en lo normal. Pero también estoy listo, la otra parte de la moneda que tenían, del buey sacrificado. Si a mí me toca derramar la sangre por ti. Eso nos toca a nosotros. Yo no sé si a nosotros nos va a tocar que nos corten la cabeza como se la están cortando a nuestros hermanos en Siria.
Pero lo que te queda claro es de que si nos llega, la única manera para tener la valentía que están teniendo los cristianos allá es que tú estés siendo mártir en tus cosas, en cada día. En cada día. Cierren sus ojos, vamos a hacer la oración. Señor, te damos gracias por la sangre de tus mártires, por la sangre de todas estas personas que desde el primer siglo de cristianismo nos han mostrado que tú vales la pena, tú vales la vida, tú vales nuestra sangre. Hoy te damos gracias por el regalo de que nos da el Papa Francisco este próximo domingo con la canonización de Joselito, de José Sánchez del Río. Señor, quizá la mayoría de nosotros tenemos que reconocer que no tenemos ni la mitad del valor, del ardor, de la fe que tenía ese niño de 14 años. Por medio de su intercesión, ayúdanos, Señor. Ya vamos tarde. Estos tiempos se están complicando y necesitan católicos en serio, no medias tintas. Católicos que muestren su catolicismo no solamente en la iglesia, sino en todo lo que hacen en su vida. También te lo pedimos por la intercesión de María de Guadalupe, que acogió a todos estos mártires en ese tiempo. Ella que nos trajo tu luz a México y América. Y a ella nos consagramos diciéndole: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.